Bueno, me voy a ir a prácticas exámenes. Recuerden que antes de crear un cuestionario, primero hay que crear el banco de preguntas. Hay que estar alimentando con todas las preguntas que queramos agregar en el cuestionario o agregar las preguntas posibles, porque no necesariamente todas las preguntas que estén en el banco van a estar en un cuestionario. Nos vamos a ir al apartado configuraciones, banco de preguntas, y tenemos el apartado de preguntas. Entonces aquí ya viene el apartado de todas las preguntas que se han construido. Como aquí hay más de un profesor, viene la indicación de quién es el autor de dichas preguntas. ¿Ok? Bueno, para crear una pregunta, nos vamos a ir al botón que dice crear una nueva pregunta y nos va a preguntar cuál es el tipo de pregunta que queremos crear. Ahora, esta lista está un poco más ampliada de una instalación por default, porque vienen instalados tres tipos de pregunta que no vienen instaladas de forma predeterminada. Estas opciones son arrastrar y soltar dentro del texto, arrastrar y soltar sobre la imagen y marcadores, arrastrar y soltar. Estas más que nada son preguntas que ofrecen un tipo de interactividad diferente con el alumno. Entonces puede ser una otra forma de llevar a cabo una estrategia de enseñanza. Ya posteriormente vamos a ver cómo se utilizan este tipo de preguntas. Ahora, seleccionamos ensayo y le damos clic en siguiente. Entonces, lo primero que nos está preguntando es un nombre de la pregunta, un nombre significativo. Este nombre es para que nosotros podamos identificar esta pregunta dentro del banco para posteriormente agregarlo al cuestionario que nosotros deseemos. Ok, entonces, nombre de la pregunta, voy a poner análisis del video. Ok, en lo que es el tipo de pregunta ensayo, al alumno se le permite, es una pregunta de tipo abierta, en la cual al alumno se le permite escribir un ensayo, vaya, porque puede escribir varios párrafos para responder algo. Ahora, en el tipo de preguntas abiertas, las preguntas abiertas rompen esta parte de la automatización, porque no se le puede dar una calificación inmediata al alumno, sino que requiere la intervención del docente que tiene que leer el escrito del alumno y así poder asignar una calificación. ¿Ok? Bueno, entonces nombre de la pregunta, texto de la pregunta. En texto de la pregunta le vamos a agregar las instrucciones al alumno de qué es lo que debe de hacer. Vamos a escribirle, revisa el siguiente video y haz un análisis y reflexión. ¿Ok? Ahora, una de las grandes bondades que tiene Moodle es que para realizar sus preguntas uno no redacta únicamente el puro texto, sino que puede agregarle más materiales, puede insertar imágenes, videos, audios, otro tipo de objetos de aprendizaje como pueden ser elementos hechos en Certe, Prezi, Google Docs, etcétera. Ahora es que más que nada el elemento esencial es la creatividad del profesor. Bueno, y por supuesto que tenga una buena utilidad. Ahora, aquí lo que se le va a hacer es al alumno, se le va a dar un video para que lo vea y haga un análisis y una reflexión del mismo. Entonces, ¿cómo insertamos el video? Tenemos un botón que dice Module Media. Ok, damos clic en Module Media y lo que podemos hacer es subir un video o audio o elegirlo desde un sitio externo. Ahora, por default ya nos aparece lo que es videos de YouTube, que como sabemos es el repositorio de videos más grande que existe. Entonces, seleccionamos videos de YouTube y hay que elegir el nombre del video que queremos agregar. Vamos a escribir la educación prohibida. Buscar. Y en este apartado es un pequeño buscador de YouTube. Entonces simplemente nos muestra las opciones que encontró. Seleccionamos el video que queremos. Ok. Respetamos los derechos de autor. Y seleccionar este archivo.
Entonces el video ya lo está jalando desde un sitio externo, pero lo va a mostrar dentro del entorno de Moodle. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Podemos poner vínculos a otros sitios externos para que consulten material, pero esto ocasionaría que el alumno abandone el cuestionario, se pasa a otra página y puede perder la concentración. Entonces, existe lo que es el código embebido que permite incrustar materiales de otros sitios dentro de un mismo entorno. Para este caso particular de YouTube, Moodle ya lo hace de forma automática. En este momento que nos encontramos en el modo de edición, únicamente vemos el texto, el título del video como si fuera un enlace. Sin embargo, al momento en que ya esté en dispuesto para el alumno, va a ver el video y no nada más este link. Bueno, continuando, recuerden que todo lo que está marcado con rojo y asterisco son campos obligatorios. Mencionamos lo del punto de ponderación, que es cuánto peso tiene esta pregunta sobre todo el cuestionario. En este caso que estamos poniendo un video extenso y que se requiere un análisis y reflexión, es algo que no debe de valer un simple punto. Entonces aquí vamos a aumentarle a que valga medio examen, 5 puntos. Después viene una retroalimentación general. En esa retroalimentación general le va a aparecer a todos los alumnos, independientemente de que si responden de forma correcta o incorrecta a algún reactivo. Bueno, después viene formato de la respuesta y vienen 4 opciones. De estas 4 opciones son dos las que son más destacadas: editor HTML y texto simple. Si dejamos editor HTML, que es el por default, el alumno puede responder con una ventana similar a esta, es decir, que puede escribir el texto, agregar imágenes, vínculos, videos, dar formato, etc. Y si elegimos la opción texto simple, únicamente va a agregar texto. No puede agregar colores, cambiar la letra, insertar imágenes, únicamente texto. Okay, dejamos editor HTML. Viene la opción de cuántas líneas queremos que se muestren. Esto no es el límite. Es decir, si yo le dejo 5 líneas, esto no quiere decir que el alumno pueda escribir 5 líneas y ya, sino simplemente es el tamaño que va a tener la casilla. Le dejamos 15, que es el de por default. Y por último, viene lo que es permitir archivos anexos, que podemos especificar que el alumno pueda o no subir algún archivo. Es decir, que escriba el ensayo por su parte y después lo suba en formato en Word, PDF, etcétera. En este caso vamos a decirle que no queremos que suba ningún tipo de archivo adjunto y le damos clic en guardar cambios. Ok, entonces aquí nuevamente tenemos nuestra lista de preguntas, de preguntas elaboradas. Aquí ya está análisis del video, viene el nombre del autor y viene el icono de la manita, que ya todos debemos estar familiarizados, que es para editar este tipo de pregunta en caso de que queramos cambiar algún parámetro. Y viene el icono de una lupa. El icono de una lupa es para que podamos ver una previsualización de cómo verían los alumnos esta pregunta. Ok, entonces ya, aquí tenemos la pregunta, tenemos el texto que le agregamos, el video que ya está listo para ser reproducido, y como elegimos que se le permite al alumno dar una respuesta en formato HTML, contiene todas las herramientas necesarias para poder darle algún formato especial. Ok, cerramos la previsualización y vamos a ver el siguiente tipo de pregunta. Crear una nueva pregunta. Y ahora vámonos a la pregunta de tipo numérica. Seleccionamos numérica y siguiente. Ok, bueno, lo primero es la categoría, que podemos seleccionar en qué categoría vamos a guardar esta pregunta. Bueno, todas las preguntas vienen con un nombre significativo que le debemos de agregar. Viene el texto de la pregunta, que es la pregunta que queremos describir. Bueno, como pueden observar, pues es prácticamente lo mismo que la pregunta anterior. Este cuadro de general va a estar en todas las preguntas,
Pero este de respuesta numérica podemos especificar una respuesta, valga la redundancia, numérica que puede dar el alumno y una calificación asignada. Es decir, si no da el valor exacto y da un valor aproximado, qué tan cercano es, qué tan cercano es el valor numérico y se le da un valor dependiendo de qué tan cerca estuvo. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, qué... mm, 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 Ok, en este caso A ver, vamos a ver. Nombre de la pregunta. ¿Cuántos años tiene el SUA en la UNAM? Texto de la pregunta. ¿En qué año se creó? Ok, entonces aquí ya viene especificado en el texto que se le está pidiendo al alumno una fecha en particular. Como es una pregunta de tipo numérica, el alumno únicamente va a poder escribir número, no puede escribir letras. Respuesta número 1, 1974. Después en calificación tenemos todo un rango que le podemos asignar desde 100, es decir, que si el alumno escribe esta fecha le vale la totalidad de la calificación y le podemos dar una retroalimentación. Esta retroalimentación es opcional. Ok. Después la respuesta número 2. Vamos a poner con un desfase de año. Solo que este tipo de respuesta vamos a indicarle, bueno, como es una fecha aproximada, pues no vale el 100%, sino que vale el 80%. E igualmente un año superior. Y lo mismo, que valga el 80%. Por default nos da tres opciones que podemos agregar. En caso de que queramos agregar otros valores de respuesta con ponderaciones diferentes, tenemos un botón que dice espacios en blanco para tres opciones más. Entonces esto nos va a dar otros tres espacios para poder agregar otras tres respuestas posibles. Si se agregan tres respuestas posibles más, no es necesario que se llenen las tres, únicamente se puede llenar una o dos, todo depende de los requerimientos de cada quien. Ok, bueno, de aquí vamos a saltarnos hasta donde dice configuración para múltiples intentos. En configuración para múltiples intentos es de que un cuestionario se puede configurar para que un alumno pueda realizarlo más de una vez. Pero si un alumno lo realiza por segunda vez, se le pone una penalización del 33.33%. Es decir, la calificación máxima que puede alcanzar ya no es de 10, ya sería de 7. ¿Ok? Este valor se puede cambiar para cada uno, para que se modifique cada vez que el alumno lo vuelva a intentar. ¿Ok? Bueno, opcionalmente podemos darle pistas al alumno. Vamos a escribirle una pista. ¿Ok? Y le damos clic en guardar cambios. Pero es la calificación por cada reactivo. Este, bueno, me está preguntando si la calificación es por cada reactivo. En este caso, sí. Si al volver a realizar el cuestionario, si vuelve a entrar a esta pregunta que se acaba de crear, entonces esta pregunta ya no va a tener un valor máximo de 1, sino sería de 0.7, porque su ponderación es de valor de 1. ¿Ok? Este valorcito es el que se va a ver modificado. Ok, entonces ya tenemos nuestra pregunta. ¿Cuántos años tiene el SUA en la UNAM? Y nuevamente tenemos la lupa para poder previsualizar cómo es esta pregunta. Ok. Mm, mm, mm. Bueno, vamos a ponerle 72.
¿Ok? Bueno, entonces como pueden ver, pues aquí, aquí se hizo el intento, como un año que no fue establecido dentro de las respuestas aceptables, pues ya me marcó que está mal y ya me dio mi retroalimentación, cuál es lo correcto. Posteriormente vamos a ver esta parte de de la retroalimentación. Le damos clic en, a ver, comenzar de nuevo. Ok, ahora, como puse una respuesta que no tiene el valor del 100%, me está apareciendo una palomita, pero de color amarillo. O sea, ya nosotros estamos familiarizados con esto de los colores verde, amarillo y rojo, porque lo vivimos diariamente en el tránsito de avance, precaución o deténgase. Entonces ya tenemos como que esa familiaridad. ¿Ok? Y cuando se escribe una respuesta que tiene un valor de 100%, entonces de color verde ya nos está apareciendo que la pregunta fue contestada exitosamente. Ok, en cada reactivo del lado izquierdo viene que dice pregunta uno. Y por ejemplo, aquí que de una respuesta parcialmente correcta, me apareció la leyenda aquí. Parcialmente correcta, puntúa punto 8 sobre 1.0, que es lo que preguntaba la doctora Araceli. Ah, bueno, no, perdón, ella preguntaba con respecto a la retroalimentación, a un segundo intento, no es diferente, perdón. Ok, cerrar vista previa. Mm, mm. ¿Cómo hacer para que el sistema no dé la respuesta? Ok, bueno, esta parte de la retroalimentación la vamos a ver la siguiente sesión cuando creemos los cuestionarios, porque cuando se crea un cuestionario es donde se especifica esta parte. Si al alumno se le da la retroalimentación inmediatamente que respondió una pregunta, al terminar el examen, al terminar un intento de examen o cuando se cierra todo el examen, o de plano no se le da retroalimentación. Pero esto no se configura en cada pregunta, sino que se configura cuando se crea el cuestionario. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el siguiente tipo de pregunta. Ahora vamos con opción múltiple. Este de opción múltiple es donde un alumno puede elegir una o más entre varias opciones posibles. Por ejemplo, nombre de la pregunta. Pizarra electrónica. ¿Cuál de estas herramientas es una pizarra electrónica? Ok, en esta pregunta lo que vamos a hacer es que al alumno le vamos a dar una serie de opciones y de esas opciones tiene que seleccionarlos cuál o cuáles de ellas es una pizarra electrónica. Ok, ahora, bueno, los siguientes cuadros son los mismos que en las siguientes preguntas, pero esta vez nos aparece una opción que dice una o varias respuestas. Es decir, de todas las opciones nada más una es la que contiene la respuesta correcta o múltiples preguntas son válidas. Para el tipo de pregunta que estamos haciendo se permiten varias respuestas. Después viene una opción que dice barajear respuestas. Esta opción es que de todas las preguntas que le mostremos, cada vez que un alumno entre, les va a mostrar en orden diferente. Esto es una pequeña estrategia que se sigue para evitar de que los alumnos hagan memorización y eviten el copiado de las preguntas. Entonces, les vamos a complicar un poquito la vida a los alumnos y que sí queremos que se barajen las respuestas. Bueno, y podemos seleccionar cómo queremos que enumeren las respuestas. Vamos a decirle en este momento sin numeración. Y después ya vienen las posibles opciones que pueden aparecer. Entonces, tipo, tipo de respuesta. Mm, mm, mm. Ok, Illuminate, que como sabemos y lo estamos manejando, sabemos que sí es una pizarra electrónica. Le- bueno, de momento no le voy a dar una calificación. Ahorita vamos a ver por qué. Segunda respuesta, Module. Tercera respuesta, Facebook. Cuarta respuesta, Big Blue Button.
mm. Quinta respuesta. Ok, si quisieran, ahorita se agregaron cinco respuestas. Si quisiéramos agregar más, damos clic en espacios en blanco para tres opciones más. Vamos a darle clic en él para agregar únicamente una opción más. Ok, ya aquí tengo elección 6, 7 y 8 para agregar tres respuestas más. Como les mencioné hace rato, si se agregan más espacios, no es necesario que se llenen todos los huecos. Y opción 6, Twitter. Ok, bueno, entonces de estas seis respuestas, únicamente dos son las correctas, que es Big Blue Button. Aquí me falta una E. Big Blue Button y Illuminate. Como son dos respuestas las que conforman la totalidad de las respuestas correctas, entonces cada una debe de valer el 50% del total de la calificación. 50% para Illuminate, 50% para Big Blue Button. Ahora, las demás respuestas que no son correctas podemos dejarla en calificación en ninguno, simplemente tienen un valor de 0 o incluso podríamos agregarles valores negativos. Para evitar de que el alumno esté jugando al Ave María, dame puntería, podemos asignarle un valor negativo y entonces con esto evitamos que vaya a seleccionar todas para que, pues sí, si selecciona todas, necesariamente le daría el punto si todas estas se quedan como ninguno. Entonces vamos a evitar esa pequeña trampa por parte del alumno. Y le avisamos. Si lo ponemos más grande para que luego no nos haga con el pretexto de, ay, yo no lo vi. Ok, bueno, igual viene la retroalimentación que le podemos dar. Para tenemos para cualquier respuesta correcta, ok, le decimos que muy bien. Para cualquier respuesta parcialmente correcta, eh, pues le mandamos lo mismo. Pero también podemos agregarle la retroalimentación negativa. A ver, aquí tenemos unas preguntas. Ok, dice, primero pregunta la doctora Araceli, si contesta un bien y una mal, ¿se anula? Así es. Ahorita en la vista previa lo vamos a visualizar. Después comenta el licenciado Alberto, son más respuestas incorrectas. Al final te va a quedar a deber puntos. Así es. Si tenemos un alumno que juegue a seleccionar todo, pues le vamos a dar su respectivo correctivo. Ok, guardar cambios. Vamos a ver dónde quedó la pregunta. Pizarra electrónica, aquí está, previsualización. Ok, entonces ya viene la pregunta. ¿Cuál de estas herramientas es una pizarra electrónica? Si un alumno selecciona todos, que viene siendo el caso que nos comenta Alberto, y le da clic en enviar y terminar, ok. Si no le damos esos valores negativos, al tener, como se seleccionó todo, se tendría estas dos buenas, y entonces el valor de la pregunta sería en su totalidad de 1. Voy a cerrar vista previa, vamos a editarla. Que vamos a quitarle los valores negativos.
guardar cambios. Ok, seleccionamos todas las respuestas y le damos clic en enviar y terminar. Ok, entonces como pueden ver del lado izquierdo, ahora sí nos está apareciendo puntúa 1/1. Entonces como podemos ver, pues aquí obviamente no estamos asegurando que el alumno haya aprendido algo, simplemente seleccionó todo, pero por un descuido ya obtuvo todo el punto cuando no debería de ser. Bueno, vamos a continuar. Crear nueva pregunta, relacionar columnas. Siguiente. Esto es lo que, bueno, por el nombre creo que todos lo ubicamos, que de un lado tenemos toda la serie de preguntas y del lado derecho tenemos todas las respuestas y que en nuestro papelito con un lápiz relacionábamos una pregunta con cada respuesta. Ahora esto se hace de forma virtual, aunque no exactamente con esa interactividad. En vez de trazar una línea para relacionar una pregunta con una respuesta, en cada pregunta me va a aparecer una lista con las posibles respuestas. Ahora, aquí hay que considerar lo siguiente. Primero, no necesariamente se debe de tener el mismo número de respuestas y el mismo número de preguntas. Podría poner yo únicamente dos preguntas y poner como 10 respuestas. ¿Ok? Ahora, después, y la otra es que no necesariamente es una relación uno a uno. Es decir, que una pregunta le corresponde una única respuesta, sino que tres preguntas distintas pueden llevar a la misma respuesta. ¿Ok? Entonces todo este tipo de juego ya depende más del profesor y de lo que quiera transmitir. Mm, mm, mm. Comenta Luis, la de calculada no puede ser útil para estadística. No. ¿Por qué? Porque esta de calculada es para la enseñanza de las matemáticas básicas. Entonces es para más que nada los alumnos. ¿Qué se obtiene si sumas uno más uno, 3 por 3? Ese tipo de ecuaciones. Ya para aquí en psicología, más que nada sería mejor ofrecerle al alumno un banco de datos y que él mediante su herramienta favorita, Excel, SPSS u otra, obtenga el análisis estadístico. ¿Ok? Bueno, continuemos. Nombre de la pregunta. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. No, estrategias no. Herramientas. Texto de la pregunta. Identifica y selecciona qué herramientas son de estrategia y cuáles de aprendizaje. Ok, en este caso lo que vamos a hacer es al alumno le vamos a dar varias opciones y él va a tener que seleccionar si estas son, si es herramienta de estrategia, de aprendizaje o incluso de ambas. Por ejemplo, en pregunta 1 vamos a decirle mm, mm, un mapa conceptual. Su respuesta correcta es enseñanza y aprendizaje. Ok, un mapa conceptual puede ser usado en ambos sentidos, puede ser usado por un docente para enseñar y puede ser construido por un alumno para aprender. Nuevamente, lecturas, vamos a ubicarlo como aprendizaje. Otra herramienta. No, ya sé. Video tutorial, aprendizaje. Damos clic en que nos agregue tres opciones más. Exposición oral.
Y bueno, igual que la sección anterior, podemos estar agregando retroalimentación a respuesta correcta, parcialmente correcta o respuestas incorrectas. De momento vamos a dejarlo así y guardar cambios. Le damos clic en la previsualización de la pregunta para verla. Ok, entonces, como activamos la opción de que se barajen las preguntas, entonces nos las está mostrando de forma aleatoria. Recuerden que este no fue el orden en que se seleccionaron. Ok, entonces tenemos lecturas y seleccionamos qué tipo de... Ay, ¿por qué no me está apareciendo de enseñanza? Mm, mm. A ver, denme un momento. Ah, bueno, aquí en exposición oral, esto es una estrategia de enseñanza. Ok, bueno, es por eso que no me aparecían las tres opciones: enseñanza, aprendizaje y enseñanza y aprendizaje. Ok, guardar cambios. Ahora sí ya está bien. ¿Dónde le puchas para que te agregue opciones? Ok, vamos nuevamente dentro de la edición de la pregunta. Posterior a a la última pregunta en la cual podemos escribir, en este caso la pregunta 7, tenemos este botón que dice espacios en blanco para tres opciones más. Entonces, cuando damos clic en este botón, nos da opción para agregar más respuestas. Ok, vamos a ver la previsualización. Ok, entonces nuevamente ya tenemos las preguntas en un orden distinto. Tenemos mapa conceptual, vamos a decirle que es de enseñanza, oral, que es de aprendizaje, videotutorial, enseñanza, aprendizaje y lecturas de aprendizaje. Enviar y terminar. Y nos está mostrando la retroalimentación. Ok. La retroalimentación, como son 4 reactivos, cada uno tiene un valor de .25 y de lado izquierdo ya tenemos asignada nuestra calificación. Ok. Cerrar vista previa. Ahora voy a volver a entrar a esta edición de herramientas de enseñanza y aprendizaje. Voy a hacer un pequeño cambio. El mapa conceptual es el único de las 4 opciones que nos está mostrando que es de ambos tipos de estrategia, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Voy a borrar la pregunta, únicamente voy a dejar la respuesta y le voy a dar clic en crear copia para que no me altere mi pregunta original. Ok, entonces ya tengo dos preguntas de herramientas de enseñanza y aprendizaje. Ahora el problema es saber cuál es cuál. Vamos a ver si es esta. No, es la anterior. Ok, ahora en esta copia que hice de la pregunta anterior quité la opción de mapas conceptuales, pero dejé la respuesta de mapas conceptuales en blanco, que la respuesta es enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿esto qué efecto tiene? Que el videotutorial, lecturas y exposición oral únicamente son un tipo de estrategia, o es de enseñanza o es de aprendizaje. Sin embargo, para meterle un poquito de ruido al alumno y para que se ponga a analizar un poquito más, le metimos la opción de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Esto es lo que les comentaba, que no necesariamente hay una relación de uno a uno, que la exposición oral, bueno, perdón, que cada una de las preguntas corresponde únicamente a una de las respuestas, porque en este caso hay más respuestas más respuestas más respuestas posibles que preguntas. ¿Ok? Cerramos vista previa. Bueno, ya nos dieron las 12 horas. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí.